Bueno, tengo este ejercicio. Me piden hallar la velocidad angular de la barra BC y la velocidad angular de la barra AB. Me dice que la velocidad angular de la barra AO es de 10 radianes sobre segundo y me dan la posición del punto A respecto al punto O. De aquí yo puedo sacar un triángulo y este triángulo se visualiza de esta forma. Este es mi punto O y entonces tengo que recorrer 60 milímetros en X y 80 milímetros en J para llegar a mi punto A desde mi punto O. Vamos a usar esta fórmula que para cualquier punto X o Y me dice que la velocidad en X es igual a la velocidad en Y más la velocidad de X respecto a Y. Entonces vamos a hacer el análisis por partes y voy a analizar primero mi barra BC. Para la velocidad de B respecto a C es igual a C, pues la velocidad de C es 0 porque C es un punto fijo. C no se puede mover en X o en Y porque C está empotrado, pero sí tiene una velocidad angular. Pero en este caso la velocidad de C es 0 y la velocidad B respecto a C. Entonces la velocidad de B termina siendo la velocidad angular BC por la distancia de B respecto a C. Yo me paro acá en C y tengo que recorrer una distancia D para llegar a mi punto B. Esta distancia D es de 180 milímetros. Nos los da el ejercicio. Entonces hago el producto cruz. K por J es I, pero como va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es menos I. ¿Tiene esto sentido? Pues me dice que la velocidad de B es de menos I, pues va hacia menos I. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pues si yo hago que la velocidad de B vaya así y supuse que la velocidad angular iba a ser así, pues yo lo supuse aquí. Al poner la velocidad angular positiva, ya luego me daré cuenta si es correcto o no es correcto mi suposición, pues esto sí tiene sentido, porque si la velocidad angular fuese en dirección contraria, pues le llevaría a la contraria a la velocidad angular y no tendría sentido en este caso. Entonces esta primera respuesta tiene lógica para mí. Ahora la velocidad de A respecto a O. Hago el siguiente análisis. Otra vez tengo una barra en la que un punto es fijo y el otro punto es móvil. Entonces la velocidad de O va a ser 0 porque está fijo. Y la velocidad de A respecto a O va a terminar siendo la velocidad angular de la barra AO por la distancia de A respecto a O. Todos estos son vectores. Entonces yo sé que para llegar a A tengo que correr 60 milímetros en J. Y como este es mi punto 0,0, tengo que recorrer menos 60 milímetros en X, es decir, en Y. Entonces pongo estos valores acá y como la velocidad angular AO me la da el ejercicio, que es de 10 radianes sobre segundo, entonces hago el producto cruz. K por I es J positivo, pero como aquí hay un signo negativo, entonces termina siendo negativo. Y K por J es I, pero como la multiplicación, el producto cruz va en el sentido contrario en el sentido de las manecillas del reloj, entonces la multiplicación es negativa, el producto cruz es negativo. La velocidad de A termina siendo menos J menos I. ¿Tiene esto sentido o no tiene sentido? Pues sí tiene sentido, porque viene de esta forma la velocidad en A. La velocidad en A va a ser perpendicular a la distancia AO por definición. Entonces, si este es mi plano cartesiano, en donde este es X y este es Y, y la respuesta me dio que la velocidad de A va a ser menos J y menos I, pues sí tiene sentido que esté en esa dirección, en este cuadrante en el que sus componentes Y y X son negativas. Entonces esto sí tiene sentido. Tenemos entonces esta segunda respuesta que para mí también tiene lógica. Ahora por último la velocidad de B respecto a A. Ya habíamos hallado la velocidad de B respecto a C. Ahora la velocidad de B respecto a A. Ya habíamos hallado esta velocidad de B respecto a este punto. Ahora la velocidad de este punto respecto a este punto.
En este caso tenemos dos puntos móviles, no hay un punto empotrado, entonces los dos puntos van a tener una velocidad. Entonces la velocidad de A, pues ya la hallamos nosotros acá anteriormente, solamente sería reemplazar, y la velocidad de B respecto a A. ¿Qué es la velocidad de B respecto a A? Entonces la velocidad de B respecto a A es igual a la velocidad angular de la barra AB. Esto es un vector con el producto cruz de la distancia de R de B respecto a A. ¿Cómo hallo yo esta distancia? ¿Cómo hago yo para saber que R, la distancia de B respecto a A? Entonces, yo tengo acá un triángulo. A mí se me hace aquí un triángulo. Este triángulo de acá. Este triángulo de acá me da esto. Entonces me dice que el punto A respecto al punto O son 80 milímetros en J. Y acá hay 180. De aquí a aquí hay 180. ¿Qué quiere decir? 180 menos 80 es 100. Entonces esto va a tener aquí una altura de 100 milímetros. De aquí a aquí. Y del punto O al punto C hay una distancia de 180 milímetros. Esa información nos da el ejercicio. Entonces, y además de eso también nos dice pues que del punto A al punto O hay que recorrer 60 milímetros en X. Entonces 180 más 60 son 240 milímetros, que nos termina dando, pues si lo sacamos más ordenadamente, este triángulo de aquí. La barra AB va a tener una inclinación con respecto al eje X, un ángulo en teta, pero pues nosotros no lo vamos a usar. Entonces, para la distancia de B respecto a A, entonces si yo me paro en A y tengo que recorrer 240 milímetros en X y 100 milímetros en Y para llegar al punto B, si parto desde el punto A. Hago el producto cruz, K por I es J, como va en el sentido de las manecillas del reloj es positivo, y K por J es I. Y como va en el sentido de las manecillas del reloj es negativo. Aquí lo vemos, 100 por la velocidad angular de B a. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Entonces podemos resolver. Como tenemos que hallamos B respecto a C y B respecto a A, tenemos dos velocidades en B. Entonces las vamos a igualar. Igualamos la velocidad de B es igual a menos 180 por la velocidad angular de BC, que es igual a esta velocidad de acá. Toda esta la pasamos por aquí. Y entonces igualamos las componentes I y las componentes en J. A ver, ¿qué componente en I hay? Esto es una componente en I. ¿Qué otra componente en I? Esto es una componente en I y esto es otra componente en I. Estas son nuestras componentes en I. Y esta pues la vamos a llamar la ecuación X. Las componentes en J. Aquí esto no tiene componente en J, entonces es 0. ¿Qué componente en J hay? Esta es componente en J, esta es componente en J. Entonces estas son mis componentes en J y la vamos a llamar la ecuación Z. De la ecuación Z tenemos solamente una incógnita. La incógnita es la velocidad angular BA. Si nosotros despejamos y hallamos la velocidad angular BA, nos da que es una velocidad de 2,5 radianes sobre segundo. Nos da una magnitud positiva. Quiere decir que la suposición que nosotros hicimos que iba a ser positiva es correcta. Entonces, ¿cómo va a girar la barra BA? La barra BA va a girar de esta forma. Va a girar así. ¿Tiene sentido? Pues sí tiene sentido, porque si esta barra gira así, va a hacer que esta barra también gire de la misma forma y finalmente pues esta barra va a girar igual, porque fíjense que pues ya como hallé la velocidad angular de B respecto a A, entonces solamente reemplazo este valor en la ecuación X y despejo la única incógnita que me queda, que es la velocidad angular BC, y me queda que la velocidad angular BC es de 5,83 radianes sobre segundo. Me da positivo, entonces la suposición
que yo hice al inicio de que la barra ABC iba a girar así es correcta. Entonces nuestras respuestas tienen coherencia gráficamente, y si yo por ejemplo tuviese, pues en mi escritorio cojo 3 lápices y a este lápiz lo hago girar así, este lápiz luego va a girar así, este luego va a girar así, o sea, toda la estructura va a girar hacia este lado, en este caso. Y ya esa sería la respuesta. En el siguiente video voy a hallar la aceleración angular para los mismos puntos.